La filosofía de Arthur Schopenhauer se caracteriza por un pesimismo ontológico que concibe el mundo que conocemos como una mera representación, una construcción mental que depende del sujeto que lo percibe. El punto de partida es la idea de que el mundo es una representación mía, de Kant. Todo lo que conocemos solo existe en la conciencia humana, donde el objeto se fusiona con el sujeto. Esta idea establece un idealismo fundamental. Schopenhauer sostiene que el conocimiento se estructura a través de las formas a priori del espacio, el tiempo y la causalidad. Esta última, actuando sobre los conocimientos espaciales y temporales, juega un papel crucial. Estas formas dan origen a las diversas clases de objetos que conforman el mundo. El mundo que conocemos de este modo, a través de estas estructuras, no es la realidad en sí, sino una mera apariencia, un velo de malla. Lo que percibimos no es la cosa en sí, sino una representación condicionada por nuestra mente. La cosa en sí, en Schopenhauer, es un principio metafísico último que preside toda la realidad y que el pensador identifica con lo que llama voluntad. Se trata de una fuerza primordial, ciega e irracional, que impregna tanto al hombre como al resto del universo. La voluntad es la esencia misma de la realidad, la base ontológica que subyace a todas las cosas y que impulsa el deseo insaciable de ser y de persistir. Donde Hegel imaginaba una razón metafísica detrás de todo que se va desarrollando dialécticamente hacia la autorrealización plena, Schopenhauer imagina una voluntad ciega, guiada por el deseo de ser, de permanecer, de persistir, sin vector de progreso, sin un vector de progreso que oriente la historia y la realidad, sino solo voluntad de deseo de las diferentes partes en lucha entre sí por ser y persistir frente a las otras partes. El ser humano, desde esta perspectiva, no es más que una manifestación de la voluntad. Dominado por sus deseos y aspiraciones, el hombre se encuentra atrapado en un ciclo de conflicto contra otros hombres, a los que necesita para sobrevivir, pero a los que intenta someter continuamente para asegurar su existencia. Por eso toda forma de sociedad, toda institución, estructura, toda forma cultural expresa esta voluntad de ser, en cuanto enfrentada a la voluntad de ser de otros. Las formas del conocimiento que Schopenhauer distingue en el hombre no escapan a la fuerza de esta voluntad. Schopenhauer distingue tres formas de conocimiento: empírico, racional e intuitivo. El conocimiento empírico, limitado a la percepción de los fenómenos individuales, nos permite interactuar con el mundo material y satisfacer nuestras necesidades prácticas, pero ofrece una comprensión superficial de la realidad. La razón, por su parte, juega un papel en la elaboración de conceptos y teorías, pero se encuentra subordinada a la voluntad. Llamamos verdad a lo que es útil, a la voluntad de ser y de persistir. El conocimiento intuitivo o metafísico, por su lado, se alza como la forma más elevada de conocimiento en Schopenhauer, permitiéndonos trascender la individualidad y conocer de modo más objetivo, y sentir compasión por los demás e incluso alcanzar la santidad. Pero la intuición está siempre amenazada por la voluntad ciega y el deseo de persistir. Schopenhauer reconoce de este modo la naturaleza imperfecta de las capacidades humanas. Nuestras facultades cognitivas y racionales están sujetas a errores y distorsiones influenciadas por la voluntad y nuestros intereses individuales o grupales, lo que genera continuamente malentendidos y conflictos de unos hombres con otros. La vida social y cultural también se encuentra bajo la influencia omnipresente de la voluntad. La búsqueda de la satisfacción individual o grupal conduce a la competencia, el conflicto y la dominación en las relaciones humanas. La lucha por el poder o los recursos se convierte en una expresión de la voluntad que todo lo preside. Las formas culturales mismas las ve Schopenhauer como un producto de la voluntad humana, una forma de afirmación de la voluntad que expresa el conflicto entre grupos, estados, imperios, etc. Veamos cómo entiende Schopenhauer las ideas de libertad y alienación en el contexto de este pensamiento. Idea de libertad en Schopenhauer. En la filosofía de Schopenhauer, la libertad se concibe como la capacidad de liberarse de la influencia opresiva de la voluntad, que es la fuerza primordial que impulsa todas las acciones y deseos en el universo, como hemos visto. Schopenhauer identifica varias formas de liberarse de la voluntad o de canalizarla de un modo no egoísta, pero destaca que todas ellas enfrentan la dificultad inherente de trascender la influencia constante de la voluntad sobre el individuo, el grupo o la sociedad. El arte,
Schopenhauer considera el arte como una forma de liberación parcial de la voluntad. El arte permite una momentánea trascendencia del sufrimiento y las preocupaciones mundanas al sumergirnos en la contemplación estética. Sin embargo, el arte proporciona un refugio temporal de la voluntad, pero eventualmente el individuo debe volver a enfrentarse a las demandas de la vida cotidiana y la influencia de la voluntad. No es propiamente una forma de alcanzar la libertad en Schopenhauer. El nirvana y la anulación del deseo. El nirvana, influenciado por las enseñanzas budistas, representa la anulación completa del deseo y la extinción del sufrimiento al disolver la individualidad en la nada. Sin embargo, alcanzar este estado requiere un esfuerzo extremo y una renuncia total a los deseos y apegos mundanos, lo cual es difícil de lograr para la mayoría de las personas. La compasión. La compasión es también una respuesta activa al sufrimiento de los demás, donde uno trasciende su propio egoísmo y se conecta con los demás para superar juntos los efectos destructivos de la voluntad. Schopenhauer considera que la compasión es una forma de liberarse de la voluntad, al experimentar una conexión emocional con los demás y comprometerse activamente con el bienestar colectivo. Sin embargo, alcanzar este estado de compasión constante y desinteresada requiere un esfuerzo continuo y una renuncia al egoísmo individual, lo cual puede ser difícil debido a la persistente influencia de la voluntad. La santidad. La santidad representa un estado elevado de existencia donde uno vive en un estado de compasión constante por los demás, donde su preocupación por el bienestar de los demás supera cualquier deseo egoísta. Sin embargo, Schopenhauer reconoce que alcanzar este estado de santidad es extremadamente difícil y requiere un compromiso total con la renuncia al egoísmo y la entrega desinteresados a los demás. A pesar de la variedad de formas de liberarse de la voluntad, Schopenhauer enfatiza la dificultad inherente de todas estas vías debido a la influencia constante y omnipresente de la voluntad sobre el individuo, el grupo y la sociedad. Esta lucha constante entre la voluntad y el deseo de liberación confiere un carácter dramático a la búsqueda de la libertad en la filosofía de Schopenhauer, ya que el individuo se enfrenta continuamente a obstáculos internos y externos en su búsqueda de liberación. Idea de alienación en Schopenhauer. En la filosofía de Schopenhauer, la alienación se manifiesta en varias formas que reflejan la condición humana y la influencia dominante de la voluntad. A continuación desarrollamos cada una de estas formas de alienación, destacando su carácter dramático. Alienación epistémica. Esta forma de alienación se refiere a la imposibilidad de conocer la realidad en sí misma debido a la limitación de nuestras facultades cognitivas y la influencia distorsionadora de la voluntad. Estamos atrapados en nuestras percepciones subjetivas y categorías mentales, lo que nos impide acceder a una comprensión más objetiva de la realidad. Alienación respecto de nosotros mismos. Esta forma de alienación surge de la constante influencia de nuestros deseos, pasiones y motivaciones subconscientes, que a menudo nos llevan a engañarnos a nosotros mismos sobre nuestras verdaderas intenciones y motivaciones. Pero también en cuanto los deseos y las pasiones nos aparten constantemente de nuestros objetivos y metas, incluso de modo consciente. Alienación respecto de los otros. En esta forma de alienación experimentamos un constante conflicto con los demás y nos sentimos manipulados o dominados por los otros, que siempre intentan objetivarnos o enajenarnos. La interacción con los demás está marcada por la lucha por el poder y el control, lo que genera conflictos continuos en el seno de las sociedades y de unas sociedades con otras, ante personas que intentan tratarnos solo como medios y no como fines. Alienación cultural. La alienación cultural se refiere a cómo nuestras creencias artísticas, técnicas y culturales, si bien pueden contribuir a mantener la cohesión y la resiliencia en las sociedades, a menudo son utilizadas para que unos individuos o grupos impongan su voluntad sobre otros. Esto se evidencia en casos como la propaganda, el uso de armas y diversas formas de manipulación, que podemos considerarlas formas culturales. Críticas a las ideas de libertad y de alienación en Schopenhauer y a su pensamiento en general. La filosofía de Schopenhauer ha recibido varias críticas a lo largo del tiempo. Algunas de las críticas más comunes incluyen: desde el materialismo se critica la visión de Schopenhauer de la voluntad
como la realidad última y subyacente de todas las cosas. Se argumenta que esta concepción metafísica tiende a reducir la complejidad de la realidad a una única fuerza abstracta y no material, que no explica la pluralidad y complejidad de las cosas ni las interacciones entre ellas. Schopenhauer es conocido asimismo por su crítica a la razón y su énfasis en la voluntad como la fuerza primordial que rige todo el universo. Algunos críticos argumentan que su rechazo de la razón es excesivo y que subestima la capacidad humana para comprender el mundo, a través de pensamientos racionales o saberes racionales como la ciencia y la filosofía. Schopenhauer a menudo desestima la idea del progreso humano y la posibilidad de una mejora significativa en la condición humana. Su enfoque en el sufrimiento como una característica inherente de la existencia puede llevar a una actitud fatalista y resignada hacia el cambio y la transformación sociales. En este sentido, su concepción ética, centrada en la renuncia a la voluntad y la reducción del sufrimiento, ha sido criticada por su enfoque en el desapego y la indiferencia hacia el mundo y los demás. Algunos críticos argumentan que esta ética puede conducir a una actitud pasiva y resignada ante el sufrimiento humano y las injusticias sociales.